Hoy sí, le damos paso a la meditación de hoy, así que el tiempo es para el hermano Rafael Díaz. Dios le bendiga, hermanos y amigos que se han hecho presentes en este lugar. Glorificamos el nombre de nuestro Dios porque nos permite poder predicar su palabra una noche más aquí en esta comunidad del milagro. Así que damos gracias a nuestro Padre Celestial porque por su misericordia nos ha permitido poder predicar la verdad presente en esta comunidad. Así que le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos y vamos a iniciar con una oración para poder deleitarlos con la palabra de Dios. Así que les voy a invitar a que se pongan de pie, vamos a orar. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites poder predicar tu palabra una vez más en esta comunidad. Bendice a las personas que van a escuchar tu palabra a través de este sonido. Sabemos por fe de que hay personas que están escuchando tu palabra. Bendice, Señor, esta comunidad, porque desde el momento que se empezó a predicar tu palabra, la salvación ha llegado a este lugar. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque permites a tu pueblo ser portavoces de este mensaje. Bendice, Señor, esta predicación, que todo sea para glorificar tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos y amigos, vamos a estudiar la palabra de Dios. Como todos sabemos, esta es una conferencia de aspecto doctrinal. Venimos a esta comunidad a enseñar lo que dice la palabra de Dios. Ayer vimos las características de la iglesia verdadera. ¿Se acuerdan? Ahora vamos a seguir el seguimiento. Según la palabra de Dios, la iglesia guarda ¿qué? Los mandamientos. Eso dice Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 14:12. El remanente de los últimos días guarda y exalta todos los mandamientos de Dios. Esa es la característica distintiva de la iglesia remanente de los últimos días, que guarda los mandamientos. En esta ocasión quiero presentarles bíblicamente cuáles son esos mandamientos que el pueblo remanente de los últimos días guarda, porque sobre este aspecto hay mucha confusión doctrinal en muchas iglesias evangélicas. En este estudio quiero demostrarles a nuestros amigos y hermanos de que hay una cierta confusión en muchas iglesias evangélicas y enseñan de que en la cruz del Calvario la ley de Dios quedó abolida. Y en este estudio quiero demostrarles que ese es un error doctrinal. Es una de las doctrinas más, podemos decir así, más satánicas que enseñan muchas iglesias evangélicas, el hecho de decir de que la ley de Dios quedó clavada en la cruz. Y quiero empezar, hermanos, explicándoles qué significa el término ley en el idioma hebreo. El Antiguo Testamento, especialmente los 5 libros de Moisés, fue escrito en hebreo. Esa es la lengua materna de los 5 libros de Moisés. A estos 5 libros de Moisés se le llama en el idioma hebreo la Torá. Diga conmigo, Torá. Eso significa en hebreo ley. Es interesante, hermanos, que en el idioma hebreo la palabra Torá significa instrucciones o ordenanzas. Eso significa la palabra Torá en el idioma hebreo. Pero es interesante que dentro de la Torá o dentro de la ley, como nosotros le conocemos, habían por lo menos 3 clases de leyes. Estaban las leyes morales de Dios, estaban también las leyes civiles de Dios y estaban también las leyes ceremoniales de Dios. 3 clases de leyes que contenía la Torá. Aunque toda la Torá era ley, pero dentro de la Torá habían 3 tipos de leyes, se los acabo de decir. Las leyes morales de Dios, las leyes civiles y las leyes ceremoniales. ¿Qué son leyes civiles? Las leyes civiles eran aquellas leyes que castigaban
los pecados de rebelión en el pueblo de Israel. Esas eran leyes que se aplicaban a ciertos tipos de pecados que se le conocen en la Biblia como pecados de rebelión o pecados de mano alzada. Dios daba la orden de que se dieran ejecuciones sobre esta clase de pecados. En ese sentido se llamaban leyes civiles. 3 clases de leyes: morales, civiles y ceremoniales. Y las ceremoniales que se le conocen como ritos, que estos ritos vamos a ver bíblicamente que señalaban al Mesías como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La confusión de muchos cristianos radica en no saber hacer distinción en estas 3 clases de leyes. Creen de que es una sola ley y que por lo tanto la ley fue clavada en la cruz. Y vamos a ver algo muy interesante, que la Biblia claramente hace distinción en lo que es una ley moral y una ley ceremonial o ritual. Y lo vamos a estudiar bíblicamente, y esperamos que los hermanos que tienen cierta duda sobre este aspecto vayan a sus casas y lean lo que dice la Biblia. Aquí no venimos a inventarnos cosas o a defender algún credo de alguna iglesia. Venimos a predicar lo que enseña la palabra de Dios. Si a usted no le gusta lo que dice la Biblia, es otra cosa. Ahí ya no es mi problema. Pero en este caso estamos estudiando lo que dice la Biblia. La Biblia hace claramente distinción entre lo que es leyes morales de Dios y leyes rituales o ceremoniales. Y se lo voy a demostrar bíblicamente. La ley moral es la que rige la conducta. Lo moral significa algo que define lo bueno y lo malo. Esos son leyes morales. Y la Biblia enseña de que Dios tiene una ley moral que define lo que es bueno y lo que es malo. Y esa ley fue escrita en 2 tablas de piedra con el dedo de Dios. Eso lo dice Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Aquí vemos una ley que Dios escribió en 2 tablas de piedra. ¿Y con qué la escribió? Con su dedo. Fue Dios mismo que escribió esta ley. Pero específicamente, ¿cuál ley? ¿Será que la ley ritual, la ley civil o la ley morales? ¿Qué es ley moral o cuál es la ley moral? Noten cómo dice Deuteronomio 4:13. La Biblia es su propio intérprete. O sea, un texto me ayuda a entender otro texto. Deuteronomio 4:13. Noten cómo dice: y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra. ¿Y cuál es ese pacto? Los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra con su dedo. Pregunta: ¿cuál ley fue entonces escrita con el dedo de Dios en 2 tablas de piedra? Los 10 mandamientos. Y fíjense en esto que voy a decir, amigos y hermanos. Toda la Biblia fue inspirada por Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. En ese sentido, la Biblia tiene doble autoría. Es soplada por Dios, porque eso significa la expresión inspirar, soplar. Es inspirada por Dios, pero es escrita ¿por quién? Por el profeta. Los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Eso dice Pedro, los profetas. La Biblia en ese sentido tiene doble autoría. Pero la ley de Dios, los 10 mandamientos, fueron escritos directamente por Dios y no usó a ningún intermediario. No usó a Moisés ni a ningún profeta. Fue Dios mismo que le escribió con su dedo. Por eso es que es satánico y diabólico llamarle a la ley de Dios ley de Moisés. ¿Saben de que hay algunos cristianos que usan ese término para referirse a los 10 mandamientos? Dicen: los adventistas guardan ¿qué? La ley de Moisés. Eso es diabólico. Según la Biblia, ¿quién escribió esa ley moral de Dios? Dios con su propio dedo. Por lo tanto, ¿es ley de quién? Ley de Dios, no es ley de Moisés. No se dejen engañar, amigos y hermanos. Moisés no tenía ninguna ley. Moisés solamente fue un mediador
para dar las otras leyes a Israel, las leyes civiles y las leyes ceremoniales, que lo vamos a ver en este momento. Acabamos de ver de que la ley de Dios moral fue escrita por Dios mismo en 2 tablas de piedra, y esos son los 10 mandamientos. Está claro. No necesitamos hacer otra interpretación, porque en este aspecto la palabra de Dios es clara y diáfana. Ahora vamos a ver de que hay leyes ceremoniales y leyes rituales que esas sí fueron escritas por Moisés, pero por mandato de Dios. Y estas leyes ceremoniales fueron escritas en un libro muy diferente a la ley moral de Dios, que fue escrita en 2 tablas de piedra. Noten cómo dice Deuteronomio 31, versículo 24 al 26. Estos son estudios bíblicos para poderle demostrar a un cristiano que está confundido y sacarlo del error, porque la Biblia es clara sobre hacer distinción entre leyes ceremoniales y la ley moral de Dios. Noten qué dice esta cita, Deuteronomio 31, versículo 24 al 26. Claramente esta cita dice que Moisés escribió estas leyes y las escribió en un libro, y se pusieron estas leyes fuera del arca del pacto. Deuteronomio 31, versículo 24 al 26. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras, ¿quién las escribió? Moisés. Las palabras de esta ley. ¿Pero de cuál ley? En un libro, hasta concluirse, tienen que ser otra clase de ley. Porque ya vimos de que la ley moral de Dios fue escrita por Dios mismo y con su dedo en 2 tablas de piedra. Pero aquí se habla de otra ley. Tiene que ser ¿cuál ley? Las leyes ceremoniales y civiles, hasta concluirse. Dio órdenes a Moisés y a los levitas que llevasen el arca del pacto de Jehová, diciendo: toma este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Esa palabra testigo contra ti significa, y lo vamos a ver en este estudio, que las leyes ceremoniales, esos ritos de sacrificar corderos para la culpa, eran un símbolo de Cristo, y que esas leyes eran contra nosotros porque no podían quitar los pecados. Era un tipo de símbolo que apuntaban de que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que un día vendría a morir en la cruz del Calvario, y gracias a ese sacrificio íbamos a ser salvos. Pero no eran en sí los sacrificios que perdonaban al pecador, sino que el sacrificio del Cordero era un símbolo del verdadero Cordero, que es Cristo. Claramente, la Biblia hace distinción entre leyes ceremoniales y ley moral de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo, hermano, lo que acabamos de leer? ¿Quién escribió los 10 mandamientos? Dios. ¿En qué? En 2 tablas de piedra. ¿Y cuál es? ¿Y cómo se le llama eso? Ley moral de Dios, porque define lo bueno y lo malo. Las leyes ceremoniales, ¿quién las escribió? Fue Moisés. ¿Y las escribió qué? En un libro. Estamos de acuerdo en ese sentido. Ahora, veamos este siguiente detalle. ¿Cuál es la función de ambas leyes? ¿Cuál es la función de la ley moral de los 10 mandamientos y cuál es la función de las leyes ceremoniales o rituales? Vamos a dejar que la Biblia nos diga cuál es la función de ambas leyes. Primero, la función de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, es señalar el pecado. Noten cómo dice 1 Juan 3:4. 1 Juan 3:4 dice el apóstol: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué revela la ley? Lo que es el pecado. El pecado es infracción de la ley. La ley me define lo que es pecado. Dios, a través de su ley, nos define lo que es bueno y lo que es malo. El que define lo que es bueno y lo que es malo es Dios, no es el hombre. Digo esto porque en nuestra actualidad la sociedad quiere dar otro concepto de pecado a lo que es pecado, y que cada quien puede decidir lo que es bueno y lo que es malo por su propia voluntad. No necesitamos la ley de Dios.
Si yo quiero sentirme mujer, yo tengo que sentirme mujer porque yo puedo definir lo que es bueno y lo que es malo. La sociedad nos dice eso. La ideología de género. Si usted quiere sentirse como gallina, puede sentirse como gallina y no importa, usted tiene la capacidad de decidir lo bueno y lo malo. Eso quiere el diablo que nosotros creamos. Pero el que define lo bueno y lo malo, ¿quién es? Es Dios en su ley. No es el hombre. El pecado es infracción de la ley. Noten cómo dice Pablo en Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. La función de la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, es señalar el pecado, porque el pecado es infracción de la ley. Noten cómo dice Pablo en Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Cuál ley es la que nos revela el pecado, según Pablo? Los 10 mandamientos. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pablo está citando ¿cuál mandamiento de los 10? El 10º, que está en Éxodo 20:17, que habla de la codicia. ¿Codiciar es pecado? Cuando un avaro, ¿saben qué es un avaro? Es una persona que no se conforma con un poco de dinero, sino que quiere más y quiere más. Ese deseo, ¿dónde se origina? En la mente, la codicia. La codicia es la madre de todos los pecados. Cuando alguien codicia a otra mujer que no sea su esposa, ¿a dónde nace ese deseo pecaminoso? En la mente. Cuando alguien quiere robarle un carro o los bienes a su prójimo, ¿a dónde se origina ese deseo? En la mente, la codicia. Si alguien quiere robarle elotes de su milpa, ¿a dónde nació esa codicia? En la mente. O sea, todos los pecados se originan ¿qué? En la codicia, y la codicia es un mal deseo que se inicia en la mente. Y Pablo dice, yo no conocí la codicia si la ley no dijera, no codiciarás, porque la función de la ley es señalar el pecado. Esa es la función de la ley moral de Dios. Y el apóstol Santiago lo deja más claro. Santiago capítulo 2, versículo 10 al 12. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. ¿En dónde se encuentran estos mandamientos? En la ley moral de Dios. No matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley que revela el pecado es los 10 mandamientos. La pregunta es, basándonos en Santiago capítulo 2 versículo 10 al 12, ¿cuál de los 10 mandamientos es más importante? ¿O todos valen igual? ¿Qué dicen ustedes, hermano? Todos poseen el mismo valor. Aquí dice Santiago, el mismo que dijo no cometerás adulterio, ha dicho también que no matarás. Y aquí hay un gran problema, hermanos y amigos. Porque hay cristianos que solamente guardan o profesan guardar solamente los mandamientos que a ellos les parecen mejores. Pero según la Biblia, para Dios todos poseen el mismo valor. Aquí dice, la función de la ley moral de Dios es señalar el pecado. Ahora bien, ¿y la función de la ley ceremonial cuál es? Posee otra función. ¿Cuál es? Es señalar a Cristo como la única solución al problema del pecado. ¿Noten que es diferente la función? La función de la ley moral de Dios es señalar el pecado, mientras que la función de la ley ceremonial o ritual de sacrificar corderos es señalar a Cristo como la única solución al problema del pecado. Noten cómo dice
el apóstol Juan en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos esos sacrificios que se hacían en el santuario tarde y mañana, ¿a quién simbolizaban? A Cristo, el verdadero Cordero. Las leyes ceremoniales tenían esa función de señalar a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Noten cómo dice el apóstol Pedro en su primera carta. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿A quién simbolizaban esos corderos que se sacrificaban en el santuario? A Cristo, el verdadero Cordero. Noten cómo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7. 1 Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua es Cristo, que ya fue sacrificado por nosotros. Noten qué interesante, todos esos corderos, esos sacrificios que se hacían, simbolizaban a Cristo, el verdadero Cordero. Ahora aquí viene la pregunta del millón, y es donde están confundidos la mayoría de cristianos en el mundo. Teniendo sus propias Biblias, están confundidos doctrinalmente porque no leen. Según la profecía de Apocalipsis 17, los cristianos que leen la Biblia y no la entienden o malinterpretan para establecer errores doctrinales están embriagados con el vino de Babilonia. En profecía, el vino de Babilonia representa falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Cuando alguien no entiende las Sagradas Escrituras y enseña errores doctrinales, es porque está embriagado con el vino de Babilonia. Cuando usted lee en profecía apocalíptica, el término vino de Babilonia, recuérdese de esto, representa falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Eso representa el vino de Babilonia. Ahora, aquí viene la pregunta del millón. Si vemos de que claramente la Biblia hace distinción entre dos leyes, ¿cuál de estas dos leyes Cristo les puso fin en la cruz del Calvario? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál de estas dos leyes fueron abolidas? ¿Cuál de estas dos leyes fue caducada y se le puso fin en la cruz del Calvario? Los cristianos, porque no estudian, creen de que la ley de los 10 mandamientos fue clavada en la cruz. Pero según la Biblia, la ley que se le puso fin en la cruz del Calvario y que fue clavada o abolida fue la ley ceremonial de corderos. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Juan 19:30. Noten cómo dice aquí el apóstol Juan, nos explica lo que pasó en el momento de que Cristo estaba siendo sacrificado aproximadamente entre 2 tardes. Noten cómo dice Juan 19:30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, o sea, exhaló o murió, hermanos. ¿Qué significa consumado es? La expresión consumado es en la palabra de Dios representa como decir terminado, o hasta aquí llegó, o se le puso fin. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Eso representaba que Cristo había terminado su misión de venir a redimir al pecador, y que todos esos ritos y ceremonias que se habían celebrado por casi 4000 años habían llegado a su fin con la muerte de Cristo. El verdadero Cordero estaba muriendo y Cristo había cumplido la misión del Padre de venir a redimir al pecador, y Cristo dijo en la cruz: consumado es. Se le puso fin a ese sistema de ceremonias practicado por los judíos por casi 4000 años. Cristo dijo: consumado es. Pero hay que profundizar más en esto. ¿Qué ley se le puso fin con la muerte de Cristo? ¿Será que los 10 mandamientos caducaron y fueron abolidos? ¿O será que la ley ceremonial es la que fue abolida o se le puso fin? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, hermanos. Y ¿saben algo, hermanos?
aquí viene algo que es algo absurdo, si podemos usar esa palabra. Hay quienes creen de que lo que estamos predicando en este momento es invento de los adventistas del séptimo día. La ceguera es tan grande que no lo pueden ver en la Biblia y creen de que esto es invento de la iglesia adventista, a pesar de que lo leen en la Biblia. Digo esto porque ya me lo han dicho. Yo he encontrado personas que se los he demostrado con puntos y comas y aún siguen aferrándose al error, creyendo que estos son creencias de la iglesia adventista. Pero la creencia de dos leyes no es invento de la iglesia adventista. La Biblia claramente presenta que hay dos leyes y que una de esas leyes fue clavada en la cruz. ¿Pero cuál ley? Vamos a dejar que la Biblia sea su propio intérprete. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 1 al 6. Noten cómo dice. Y como muchos cristianos no tienen conocimiento respecto a esto, creen de que cuando ven o leen la palabra ley, se les viene a la mente una sola ley y no hacen distinción entre ley ceremonial y ley moral. Noten, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen. ¿Por qué dice? Sacrificios. No está hablando de los 10 mandamientos de la ley moral de Dios. ¿Por qué razón Dios tendría que eliminar su ley moral? Eliminar la ley moral de Dios equivale ¿qué? A excusar el pecado. Es inconsistente pensar de que Dios eliminaría su ley moral. Lo que Cristo vino a ponerle fin fueron los sacrificios, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados, porque la sangre de toros y de machos cabrillos no pueden quitar los pecados. ¿A cuál ley Cristo le puso fin en la cruz del Calvario? A la ley ceremonial de toros y machos cabrillos y de corderos que no pueden quitar el pecado. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificios y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Hermanos, ¿cuál ley fue clavada en la cruz? La ley ceremonial, que tiene que ver con sacrificios de corderos. Todos esos ritos. Ahora, aquí viene lo interesante para aterrizar. Apocalipsis 12:17 dice que la iglesia remanente guarda los mandamientos de Dios. Y Satanás por eso persigue a esta iglesia, porque esta iglesia exalta los mandamientos de Dios. ¿Cuáles mandamientos de Dios? ¿Cuáles serán? ¿Creen ustedes de que serán los 10 mandamientos? ¿Qué dicen ustedes? Porque vimos de que los 10 mandamientos no pueden ser abolidos, porque la ley que fue abolida, ¿cuál es? La ley ceremonial. Es evidente que el remanente de los últimos días guarda ¿cuáles mandamientos? Los 10 mandamientos. Y se los voy a demostrar. Aquí no venimos a inventar las cosas. Y los hermanos que van a ver esta presentación, quiero que quede claro que la Biblia es clara sobre este tema. Que el remanente de los últimos días, la iglesia verdadera, guarda todos los mandamientos. Y quiero decirles, amigos y hermanos que están escuchando esta presentación, lo siguiente. Si usted está en una iglesia donde solamente le enseñan 9 mandamientos, es una iglesia falsa. Porque el tema de mañana se va a poner más caliente. Quiero que traigan su Biblia. Yo sé que hay hermanos que están escuchando esta presentación desde su casa. Hermano, mañana vamos a hablar del mandamiento olvidado. Hay un mandamiento que el mundo cristiano ha olvidado. Y que por olvidar ese mandamiento están uniéndose con la iglesia popular. ¿Ya saben cuál es la iglesia popular? Va. Apocalipsis 22:14 nos dice algo muy interesante. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Estoy leyendo la Reina Valera 1960. La Reina Valera 1960 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad.
Bienaventurado, en el idioma griego, esta palabra es makarios. Se puede traducir como dichoso o feliz. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para que tengan derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad, la Nueva Jerusalén. ¿Qué es lavar sus ropas? Este versículo no presta la verdadera fuerza del texto. La versión Reina Valera 60 quita la fuerza al texto. En el griego no debería de decir así. El Nuevo Testamento, especialmente el libro de Apocalipsis, fue escrito en griego. El idioma griego, en el original, este texto, y se lo voy a demostrar bíblicamente, este texto debería decir así: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Y les voy a explicar, amigos y hermanos que están aquí presentes, una de las herramientas indispensables para estudiar la Biblia, no para leerla. Leerla es una cosa y estudiarla es otra. Si usted quiere hacerse poderoso en las Escrituras, haga lo siguiente. Una de esas herramientas es que a la hora de leer un texto bíblico, compararlo con otras versiones de Biblia, cómo lo traducen. Es interesante que las versiones de Biblia, otras versiones de Biblia, este texto lo traducen diferente y lo traducen correctamente como debería de ser traducido según el griego. Noten cómo dice esta versión de Biblia israelita nazarena. Noten cómo traduce Apocalipsis 22:14. Apocalipsis 22:14 dice: felices los que guardan los mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. ¿Quiénes son felices? Los que guardan el mandamiento. Noten que esta versión lo traduce más apegado al griego. Noten esta otra versión, código textual hebraico. Es otra versión de Biblia que está más apegada al griego. Noten cómo traduce Apocalipsis 22:14. Dice: benditos los que lavan sus ropas, guardando sus mandamientos. Ellos tendrán autoridad sobre el árbol de la vida y tendrán el código de entrada a la puerta de la ciudad. Tremenda cita. Inclusive la Reina Valera antigua sí traduce correctamente este texto, aunque la Reina Valera es moderna, como la Reina Valera 1995, 1960, la Reina Valera 2000, 1989, no traducen correctamente este texto, pero la Reina Valera antigua, noten cómo dice. La Reina Valera antigua dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. O sea que el remanente en los últimos días guarda los mandamientos, y ese será el derecho para entrar a comer del árbol de la vida y entrar a la ciudad santa. Significa que se van a hacer salvos. Usted me va a decir, porque siempre hay personas que hacen preguntas, a pesar de que el texto está claro, siempre hay personas que no quieren aceptar la verdad y pueden decir: hermano, nosotros admitimos de que los que guardan el mandamiento son los que van a entrar por la ciudad santa y van a comer del árbol de la vida. Pero esos mandamientos son los mandamientos de Cristo, no son los mandamientos del Antiguo Testamento, sino que son los mandamientos de Cristo. Así dicen muchos cristianos: nosotros guardamos los mandamientos de Cristo. Ese es otro error doctrinal. ¿Saben por qué, hermano? Porque los mandamientos de Cristo son los mismos mandamientos que del Padre. ¿Sabían ustedes eso? ¿Quieren que se los compruebe? Juan 15:10. Si guardares mis mandamientos y permanecieres en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuáles son los mandamientos que debemos de guardar? Los mandamientos de Cristo. ¿Y Cristo cuáles mandamientos guardó? Los del Padre. Entonces tenemos que guardar ¿qué? Los mismos. Este es un error doctrinal que se ha infiltrado en muchas iglesias cristianas, por así decir, que hacen una enemistad entre los mandamientos de Cristo y los mandamientos del Padre, pero son lo mismo. Cristo vino a exaltar y a vindicar los mandamientos del Padre. Pero la pregunta que surge a continuación es la siguiente: ¿cómo sabemos si estos mandamientos que Juan menciona en Apocalipsis 22:14 son los 10 mandamientos? ¿Cómo lo sabemos? Sencillo. Si usted lee en el versículo 15 de Apocalipsis 22,
van a notar que son los 10 mandamientos. Un texto sin su contexto es un pretexto. Noten como dice el versículo 15 de Apocalipsis 22. Mas los perros estarán fuera. Cuando la Biblia menciona perros no se refiere a los chihuahuas. ¿Vieron ahí que pasaron unos chihuahuas? No se refiere a los perros que tenemos en la casa. ¿Sabe quiénes son los perros aquí? Sigamos leyendo. Mas los perros estarán fuera. Los hechiceros, los disolutos, los homicidas. Homicida es matar a mi hermano. ¿Qué mandamiento se quebranta ahí? No matarás. Los idólatras. ¿Qué mandamiento se quebranta ahí? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imágenes, ni le darás culto. Y cualquiera que ama y hace la mentira, ¿con qué mandamiento quebranta? No levantarás falso testimonio. O sea que los que guardan los mandamientos significa que los que guardan los 10 mandamientos. Dejémoslo más claro. Apocalipsis 21:8. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y los hechiceros, a los idólatras y todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiente con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Noten, hermanos, entonces, si los que entran a la ciudad santa y comen del árbol de la vida son los que guardan los mandamientos, entonces estos mandamientos no fueron abolidos, como dicen muchos cristianos. Porque la característica para entrar a la ciudad santa y a la vida eterna es guardar los mandamientos. Hermanos, si usted está en una iglesia donde le han dicho de que la ley quedó abolida o que los 10 mandamientos fueron solamente para los judíos, le aconsejo, salga inmediatamente de esa iglesia, porque lo están engañando. Y si usted, después de conocer esta verdad, sigue en este sistema, la Biblia dice que Dios le dará de beber la ira de Dios consumada en un cáliz. Por eso es que es muy importante, hermanos, predicar estos mensajes. Este mensaje, hermanos, no es por escandalizar a la gente. El objetivo de estos mensajes es advertirle a la gente que salga del engaño de Babilonia, advertirle al mundo de estos errores doctrinales para que vengan al conocimiento de la verdad y que obedezcan la santa ley de Dios. Porque lo que distingue a Babilonia del verdadero remanente de los últimos días es de que este remanente tiene un estandarte, una bandera, y en esta bandera están escritos los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y quiero terminar con esto, hermanos. Hay muchas personas que dicen así, que creen de que los santos son esos que tienen en las parroquias y que le celebran en X año días festivos. Esos son los santos, dice la gente. San Caralampio, San Benito y un montón de nombres que le ponen. Los santos que están en el cielo intercediendo por los pecadores. Y la gente, como no lee la Biblia, cree en esas mentiras. Pero según la Biblia, ¿quiénes son los santos? Los que guardan ¿qué? Los mandamientos. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, sus mandamientos, tendremos parte en el reino de los cielos. Cristo fue claro con el joven rico. El joven rico le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Cristo le dijo: si quieres entrar a la vida eterna, guarda ¿qué? Los mandamientos. Lo que Jesús estaba diciendo era verdad. El problema es que el joven rico no los estaba guardando como Dios decía, era hipócrita. Pero Jesús fue claro y diáfano: si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Y quiero terminar con una ilustración. Y esto es importante lo que voy a decir, hermano. Estaban dos soldados
con el fusil, esperando la guerra. Pasaban 3 días en esas guerras orientales, donde los soldados tienen que estar a punta de fusil, sin ir al baño, sin comer ni tomar agua, porque una media distracción pueden terminar con ellos. Y un soldado le dice al otro soldado que estaba con él allí, y le dice: ya no soporto, ya no aguanto, ya todos demacrados, sin beber agua, sin ir al baño, sin comer. Y el soldado le dice: ya no soporto. Y el soldado le contestó al otro: no te aflijas, porque Dios está con nosotros aquí en este momento. Y viene el otro soldado y le respondió: en eso estoy plenamente seguro de que Dios está con nosotros. Lo que me aflige y el problema es de que si nosotros estamos con Dios. Hay gente que quiere salvarse, hay gente que dice ser cristiana, hay gente que dice que cree en Dios, pero no quieren obedecer los mandamientos de Dios, y por eso es que esas iglesias se llenan, porque a la gente solamente le predican prosperidad, milagros, todo es celebración, y como la gente ignorante no conoce las escrituras, siguen eso. Pero Dios dice que la única forma de entrar al reino de los cielos es guardando sus mandamientos. Usted puede estar en la mejor iglesia, hermano. Usted puede estar en la mejor iglesia. Usted puede decir: mi iglesia es la verdadera, porque aquí cantan bien hermoso, aquí predican de la Biblia. Eso también el diablo lo puede hacer. Yo les puedo mostrar con la Biblia que el diablo también puede usar la Biblia para predicar un error doctrinal. Lo único que el diablo nunca va a enseñar es enseñarle a la gente a obedecer la ley de Dios, porque el diablo sabe de que esa es la característica distintiva de la iglesia verdadera en los últimos días, que guarda los mandamientos de Dios. Yo quiero hacerles un llamado a nuestros amigos y hermanos que están aquí. ¿Cuántos quieren, con la ayuda de Dios, obedecer los mandamientos de Dios y pertenecer al pueblo de Dios y ser salvos para vida eterna? Yo quiero que se pongan de pie para terminar con una oración. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a orar y vamos a agradecer a nuestro Padre Celestial porque nos ha permitido predicar la palabra de Dios en esta comunidad. Y me alegro, hermanos. Para mí es un gozo, porque la semilla está siendo sembrada aquí en esta comunidad. Y quiero decirles, hermanos, que estos mensajes que están predicando no los voy a ir en ninguna iglesia. Le pueden hablar de cualquier tema, pero en los mandamientos de Dios topan. Y vamos a ver mañana en el cual mandamiento tienen piedra de tropiezo. No se vayan a quedar. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, gracias por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas y engaño. Gracias por tu palabra, porque es clara y diáfana. Bendice a nuestros amigos que han escuchado tu palabra a través de este sonido. Gracias, Señor, porque tu ley es la verdad, y esa es la característica de la verdadera iglesia, que guarda los mandamientos de Dios. Gracias, Señor, porque nos has permitido predicar tu palabra en esta comunidad del milagro. Sabemos de que hay personas que tarde o temprano van a conocer la verdad y se van a entregar a ti, y que en el cielo habrán sorpresas. Tu palabra dice: echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Los esperamos mañana, hermanos, a la misma hora, y que Dios nos bendiga.